Yo soy diseñadora industrial, así que diseñadora. Estudié una maestría en sustentabilidad afuera, vengo de vivir afuera 6 años y un programa ejecutivo en negocios. Así que esas 3 cosas me definen y van a ver un poco en la manera en la que pienso los sistemas, que tiene mucho que ver con estas 3 patas de formación que tuve. Vengo de trabajar muchos años en residuos. Mi último trabajo antes de mudarme para acá estaba como directora de un centro de reciclaje en Brooklyn, en Nueva York, que trabajaba, digamos, en una economía informal dentro de un marco regulatorio de una ley de envases. Entonces, bueno, vengo de trabajar mucho en residuos, pero a raíz de ahí también es que me fui metiendo mucho en temas de economía circular y creciendo, digamos, un poco con el movimiento cuando empezó a llegar a Nueva York y aprender un poco de esos actores y esto que venían trayendo de que nació un poco en Europa. Básicamente vamos a ver un poco el por qué es importante esto de la economía circular y entonces la vamos a contraponer con la economía lineal y vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a definir qué es y cuáles son sus principios y vamos a hablar de estrategias también, ¿no? Porque están como los principios, pero bueno, cómo se bajan a la realidad, quién los ejecuta y cómo, de qué se tratan esta nueva manera, digamos, esta nueva economía que plantea, cómo se implementa. Y después vamos a hacer un break y en la segunda parte vamos a tener un caso local que a mí me resulta muy interesante, espero que ustedes también, y vamos a hacer un cierre. Hay, o sea, un esquema que se repite en los sistemas productivos que tiene que ver con extraer, producir, usar y tirar, ¿no? Entonces, lo que entra son recursos y energía y lo que sale es basura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tiene 2 problemas muy grandes. Por un lado, va a empezar a quedarse sin recursos que entren. Y por otro lado, está generando contaminación que está empezando a volverse muy insostenible. Entonces, por un lado tenemos lo que es la extracción de estos recursos, ¿no? Y esto se está viendo en todo el mundo, cómo la población va creciendo exponencialmente, la clase media se va agrandando, el consumo, digamos, al que se aspira es totalmente desproporcionado y digamos, insostenible. Y el imponer, digamos, acelerar este sistema para poder seguir generando ingresos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hago para venderte más? ¿Cómo hago para que el producto ese lo tires más rápido y te compres otro? Entonces, dentro de lo que es el sistema, cómo está planteado, digamos, no sé si alguno de ustedes escuchó o leyó alguna vez esto de que o sea, de que consumimos un planeta y medio, ¿no? No nos alcanzan los planetas en recursos y si seguimos así no va a alcanzar. Entonces, la población está creciendo, el consumo está creciendo y los sistemas que nos vienen funcionando mal que mal hasta ahora ya no van a servir. Entonces, esto es, por un lado, nos vamos a empezar a quedar sin recursos. Se va a hacer mucho más costoso y difícil acceder a estos recursos y mucho más digamos, exclusivo de alguna manera. Y por otro lado, ¿qué pasa? La basura, ¿no? Un tema que a mí me apasiona, me apasiona y nada, me parece que tiene tantas aristas y no lo estamos pudiendo controlar, o sea, no está totalmente fuera de control. Los sistemas de gestión no dan abasto claramente, no hay sistemas de gestión que digas, listo, este es el camino, funciona, vamos por ahí, ¿no? O sea, claramente o sea, este sistema, ¿no?, que nos trajo hasta acá, no está funcionando. O sea, estamos empezando a tener escasez de recursos y estamos empezando a ver basura desbordando por todos lados. Sin ir más lejos, yo estoy obsesionadísima con el tema del plástico y, o sea, en el medio del océano, ¿no? Y esto, microplásticos, y entran en la cadena alimenticia, y nosotros, o sea, esto se nos está yendo de las manos muy rápidamente.
Entonces, la idea de esta parte era convencerlos de que el sistema en el que estamos, digamos, y en el que se desarrollan los sistemas productivos no va más. No va más. Y no hay una receta mágica que se cambie un elemento por otro y listo, ya está, con esto seguimos un par de años más, ¿no? Hay que realmente repensar en cómo queremos desarrollarnos. Y ahí es donde aparecen los diseñadores también, ¿no? Y los ingenieros, como, bueno, pará, hagamos las cosas de una manera más inteligente. Esto lo hicieron en un momento en donde la escasez de los recursos eran infinitos. Petróleo infinito, agua infinita. Bueno, ya nos estamos dando cuenta que no, de que esta creencia y de estas premisas que tenían en su momento ya no son así, ¿no? Tiremos las cosas abajo de la alfombra, si total, ¿quién se entera? La tiramos al río, si después se regenera. No, ya tampoco eso está funcionando. Entonces, las premisas bajo las que se diseñó, si se quiere, este sistema lineal, ya fueron refutadas, o sea, ya no son más válidas. Esto es un poco la relación, digamos, entre el desarrollo económico y el uso de los recursos. Es directamente proporcional y el desarrollo económico, por cómo está planteado, la economía siempre tiene que crecer. Una empresa, los que trabajan en empresas o emprendimientos, tiene que estar creciendo constantemente, no me importa cómo. Si crezco porque produzco más o porque compro a otro o por la razón que sea, pero la métrica siempre es esta del desarrollo económico. Una vez me impresionó cuando estaba estudiando temas de sustentabilidad y me contaron que con el derrame de petróleo en el Golfo de México se aumentó perdón, que me vienen las palabras a la cabeza en inglés, el GDP, digamos, ¿cómo se dice en español? El GDP. El PBI aumentó no sé cuántos puntos por ese desastre. Porque claro, de golpe empezó a ir un montón de gente a solucionar el tema, gente, abogados, esto, el otro, o sea, empresas para sanear, estudios ambientales, o sea, claro, la actividad económica de ese lugar creció. Ah, pero eso es buenísimo, ¿no? Porque si esa es la métrica por la que nos valemos y que vamos a estar usando, miren el tipo de cosas que salen, ¿no? Me acuerdo que cuando me contaron esto yo dije, ay, claro, estamos mal, ¿no? Si la vara con la que estamos midiendo el desarrollo es esta, ¿qué tanto nos podemos equivocar? Y esto un poco muestra eso, ¿no? Que al final del día, en realidad, el crecimiento económico está ligado a un consumo de recursos. Y esto, ¿qué es lo que pasa? Alguno, no sé, tal vez, probablemente alguno escuchó de esto, del desacoplamiento, ¿no? De la necesidad de desacoplar el crecimiento económico del consumo de recursos. Si no logramos hacer esto, no va a alcanzar. O sea, es así, ¿no? Entonces, la economía circular viene a plantear estrategias y principios para lograr esto, para poder seguir desarrollándonos, pero de una manera sostenible, que no esté limitada a los recursos y que no nos tape la basura y que podamos despegar el impacto negativo que tenemos en el ambiente del desarrollo económico. Entonces, un poco sobre los principios y qué es la economía circular, ¿no? Listo, genial, agarro la línea, la curvo, la cierro, ¿no? Estamos. Ya está, circular, ¿no? Tenemos la entrada de recursos, divino, la manufactura, la distribución, el uso, se recupera, listo, y vuelve. Yo cuando estaba en el centro de reciclaje, nosotros recibíamos entre 30.000 y 50.000 unidades por día, latas o botellas. Calculen 50.000. Nosotros las teníamos que clasificar por tipo, por tamaño y por compañía, ¿no? A todo esto, después que las teníamos clasificadas en las 25 compañías de agua, 15 compañías de cerveza, así,
teníamos que contarlas y apilarlas y tenerlas en bolsas con determinada cantidad según cargar todos los, teníamos como 25 shipping containers que era el almacenamiento y venían los camiones constantemente a llevárselo. Y todavía ni había sido reciclado. O sea, esto era simplemente una etapa de recolección y clasificación para que la persona que se tenía que hacer cargo, que eran los distribuidores en este caso, en este esquema legal, en este esquema regulatorio, digamos, para que ellos hicieran caso. Yo veía todo eso y decía que esto es una locura. Si nosotros somos una partecita así de chiquita de toda esta cadena de reciclaje nada más, y todo el trabajo que nos costaba hacer eso, y todas las trabas y las dificultades que teníamos, eso a mí me puso muy en perspectiva el tema del reciclaje. Dije, esto es costosísimo, esto es muy difícil que algo se recicle. Y esto es una partecita así. O sea, entonces, ahí es donde empecé a decir, bueno, pará, esto es muchísimo más difícil de lo que pensamos. No es agregar un eslabón y cerrar la cadena. No alcanza, no se puede. Un poco lo que vamos a ver ahora y tiene que ver con esto, de la economía circular lo que plantea es hay que rediseñar el sistema entero. ¿No? No podemos eso, agarrar, no, bueno, pero cambio esta partecita de acá, no, listo. No funciona así. ¿Por qué? Porque hace que este eslabón, que es el más difícil de todos, sea costoso y que de hecho es lo que está pasando. Estamos hace años tratando de solucionar este problema que tenemos de producción lineal con sistemas de gestión. Entonces, la economía circular dice no solo que hay que rediseñar todo esto, porque tratando de cambiar un eslabón solo no alcanza, sino que dice, no, pero para poder plantear esta economía circular es incluso un poquito más complicado. Y dice, no es un círculo nada más, son dos círculos. Entonces, plantea que si no pensamos la economía circular desde dos círculos distintos de materiales y recursos, no vamos a encontrar soluciones. Entonces habla de un ciclo biológico y un ciclo técnico. El ciclo biológico dice que es el que se consume. Se consume y se biodegrada y se transforma nuevamente por métodos o de compostaje o de digestión anaeróbica en energía. Digamos, sigue procesos biológicos muy similares a los de la naturaleza. Y después están los ciclos técnicos que se usan, dice, no se consumen. Dice, si los consumimos, estamos fallando en el sistema. Hay que usarlos de manera inteligente para que vuelvan a utilizarse y vuelvan a utilizarse. Entonces, una cosa que a mí me resulta muy interesante es que, ¿qué pasa cuando combinás? Si no tenés forma o es muy difícil separar, ninguno de los dos va a poder volver al ciclo. Y mismo pasa con los materiales técnicos, ¿no? Si vos mezclás muchos materiales en un producto, y esto te habla la diseñadora acá todo el tiempo, si vos mezclás muchos materiales en un producto, no sé, pongo un ejemplo, un cepillo de dientes, esos que tienen el mango, después la bolita que para que no se necesitas que sea más blandita cuando te cepillas por alguna razón, y las cerdas, todas estas, este proceso productivo se llama inyección y se llama sobreinyección cuando a un plástico le pones otro que lo aplasta y le pones otro que lo abraza y no sé qué y queda todo. No se recicla, eso chicos, o sea, no, es demasiado complicado. Es demasiado complicado. Las zapatillas es otro ejemplo. Mezclan todo tipo de fibras, material, plástico, goma, esto, lo otro. Ahora, las empresas de zapatillas están empezando a meterse en esto porque dicen, no, lo que estamos haciendo es mal diseño. Entonces, tenemos que repensar la manera en la que hacemos zapatillas. Están sacando productos que son monomaterial, una Adidas, o sea, están pensando en esto porque saben que no va más, ¿no? Que lo otro es mal diseño. Entonces, esto de los ciclos es importante porque, bueno, algunos de ustedes, no me acuerdo quién era que trabajaba con temas de compostaje y temas en agricultura y por ahí tienen sistemas biológicos combinados con sistemas técnicos, ¿no? Porque tenés los envases, las bolsas, bueno, ¿cómo haces para separarlas, para poder recuperar el valor
de los ciclos técnicos y poder, digamos, regenerar y que se degrade, digamos, los materiales y recursos biológicos. A mí una de las cosas que más me interesa de la economía circular y tiene que ver con esto de los 2 ciclos es que toma conceptos de muchas corrientes conceptuales. O sea, no es que ellos aparecieron y dijeron, ¿saben qué? Esto es la que va. Todos los otros se equivocaron. Ellos agarran una cosa de cada uno. Como eclécticos. Exacto. Entonces te dicen, ¿sabes qué? De tal otro. Y acá hay varias corrientes que ellos combinan, ¿no? Pero a mí esto me interesa particularmente porque mi clic en este mundo de la sustentabilidad fue cuando estaba estudiando diseño y me recomendaron el libro De la cuna a la cuna. ¿Alguno lo leyó? Bueno, tremendo libro. Es un químico alemán y un arquitecto americano que se juntan y dicen, hay que rediseñar las fábricas y hacer que los materiales no vayan de la cuna a la tumba, sino de la cuna a la cuna. Pero los tipos lo hacen, o sea, es como muy bestia. El libro a mí me transformó la manera de ver, digamos, la realidad de alguna manera. Y ellos eran justamente los que hablaban de estos ciclos biológicos y técnicos, ¿no? Y después, no sé, 10 años después apareció el concepto de economía circular. Pero lo mismo con un montón de otros, ¿no? Con lo que es ecología industrial, análisis del ciclo de vida, es clave. O sea, esto del análisis del ciclo de vida. O sea, si no entendés la cadena de valor de un producto, de que cuando consumimos una botellita, esa botellita, bueno, está el vendedor, el transporte, la fábrica de producción, el no sé qué, el no sé cuál, desde la extracción de petróleo para hacer el plástico y después todo lo que pasa después. O sea, si uno no, cada cosa que consumimos tiene un ciclo enorme. Y las empresas hoy también están pensando en esto, porque dicen, pará, primero porque tengo riesgos, ¿no? En la cadena de valor, en la cadena productiva. Ellos entienden que se empiezan a tener responsabilidades también y riesgos de qué es lo que está pasando en otros puntos en la cadena, ¿no? Y así varios, digo, les puse la lista porque me parece que si a alguno le interesa explorarlos, de cada uno de ellos pueden aprender algo interesante que aporte y te hace entender la economía circular de otra manera. Ellen MacArthur plantea 3 principios básicos, digamos, para la economía circular. El primero son muy simples, pero es como que si uno al final se mete en profundidad, son muy ricos y dan mucho. Entonces, el primer principio tiene que ver con preservar y mejorar el capital natural, ¿no? Esto que decíamos recién, desechos y contaminación, ¿no? Eliminar, ella dice design out waste. Entonces, que por diseño eliminemos el concepto de basura. A ver, la basura no existe en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza todo lo que pareciera ser basura termina siendo un recurso para otro. Entonces es un invento nuestro esto de la basura. Entonces, ¿cómo podemos revisitar estos sistemas y decir, ok, ¿cómo podemos minimizar o eliminar incluso la basura? ¿No? La basura, el desecho, el descarte. Porque ¿qué pasa? Al final del día estamos actuando como si fuéramos ricos en recursos, cuando no lo somos, ¿no? Es como una persona que tiene mucha plata y que va por la vida y la tira. Y digo, llega un momento que, no, pero no tenés tanta plata, no tenés tantos recursos, tu billetera no es infinita, ¿por qué estás desperdiciando tanto? Y una de las cosas que me encanta a mí de la economía circular es que ellos empezaron a cuantificar estos desperdicios. Y dicen, hicieron una estimación de que en la economía en Europa, si implementara principios de economía circular, recuperaría en la economía 3 trillones, que no sé ni qué número es ese, 3 trillones de euros. Pero creo que la economía circular, junto con otros movimientos que algunos mencionamos, empezó a instalar y decir, no, chicos, esto tiene que estar todo atravesado. O sea,
Esto atraviesa a todo. La gente, el departamento de finanzas tiene que estar hablando de esto. Estamos perdiendo plata, ¿no? Y el capital natural tiene que ver también con aprovechar lo que tenemos, ¿no? Esto de las energías renovables son un ejemplo. Y dicen, bueno, paren, o sea, ¿por qué no usamos energías que no son tan finitas, digamos, de alguna manera, como la energía del sol? El segundo principio tiene que ver con optimizar la utilización del recurso. Me encanta el resorte porque es el ejemplo perfecto de este principio. Tiene que ver con, hay que mantener el recurso girando en ciclos productivos la mayor cantidad de tiempo posible. Y no solo eso, sino optimizar su utilización, ¿no? Entonces, esto después vamos a ir viendo ejemplos, pero me parece importante esto del uso, ¿no? Y de cómo esto, digamos, se lo planteas a cualquier fábrica. Vos trabajabas en una planta, ¿no? Bueno, es el ABC, es eficiencia, es tipo operaciones. O sea, cualquier principio de cualquier gerente de operaciones te va a decir optimización, o sea, eficiencia. ¿Dónde estamos perdiendo tiempo? ¿Dónde estamos perdiendo recursos? O sea, es como el sentido común, ¿no? Al final del día. No es que están planteando unas cosas raras acá, es lo lógico. Pero esos son principios que llegan como que enraizan, digamos, de alguna manera la economía circular muy profundo. O sea, si no estás siguiendo esto, no estás pensando lo suficientemente circular, ¿se entiende? Siempre tenés que estar pensando en este recurso y en cómo optimizarlo y cómo hacer que se mantenga girando, ¿no? No convirtiéndolo en un cepillo de dientes con 800.000 millones de materiales que después no lo podés reciclar. Y el tercer principio tiene que ver con buscar la efectividad del sistema. O sea, tiene que ver con medir, entender y minimizar los efectos negativos, ¿no? de estos sistemas productivos. O sea, esto de las externalidades. Y este es un concepto que también, o sea, es difícil de internalizar para las empresas, ¿no? Como que hasta que no venga la regulación no me voy a internalizar ninguna externalidad, porque justamente por eso, ¿viste? Es difícil. Pero este principio tiene que ver con eso. Y tiene que ver con diseñar sistemas que sean regenerativos. Y esto me encanta porque los de la cuna a la cuna hablaban de lo mismo. Decían, no alcanza con no contaminar. Hay que limpiar. Hay un montón de organismos de la naturaleza que dejan el entorno mejor de lo que estaba, ¿no? O sea, agarran basura y la transforman en tierra fértil. Digo, ¿por qué no podemos hacer sistemas que hagan eso? ¿Por qué lo hacen las lombrices y nosotros no? ¿No? Es como tan básico. ¿Por qué no aprendemos de eso? Y leí un estudio que tiene que ver con los beneficios, ¿no? Y McKinsey, que es una consultora de negocios muy conocida, hizo un estudio junto con Ellen MacArthur y dijeron, bueno, vamos a analizar 28 industrias y vamos a ver hasta qué punto se pueden beneficiar económicamente aplicando principios de economía circular. Y todas, o sea, usaron seis estrategias. Ahora vamos a ver otro esquema de estrategias desarrollado por Accenture. Pero en este caso usaron 6 estrategias de economía circular y dijeron, bueno, de las 28 que analizaron, todas se beneficiaban económicamente de al menos 3 o 4 estrategias. Todas. O sea que esto es algo que le sirve a todas las industrias, o a las 28 que analizaron, que debe incluir casi todas, ¿no? Y 10 de estas 28, o sea, un 30%, de todas se podría beneficiar económicamente. Entonces hay algunas industrias en particular que pueden sacarle mucho beneficio económico. Y creo que vuelvo sobre esto porque creo que dándole la vuelta a los sistemas y repensándolos de una manera inteligente, de nuevo, hay oportunidades de negocio, ¿no?
No tiene por qué ser una externalidad que, bueno, sí, un poco me hago cargo, seguro que es un costo. No, al revés. Pero hay que pensar un poquito más allá, ¿no? De nuevo esto del círculo, que no se puede cambiar un eslabón por otro y magia. Y esos son algunos de los beneficios a nivel general, digamos, que trae la economía circular, ¿no? Esto de minimizar riesgos en la cadena de valor, aumentar la productividad, reducir costos, estabilidad en el largo plazo. Esto del plazo es algo bastante clave y pone en desafío bastante el desarrollo sostenible, por un lado, y las acciones de las empresas o los gobiernos, ¿no? Esto de los plazos, ¿no? Si pensás en el largo plazo, siempre, digamos, tiene sentido ir por este camino. El problema cuando empezamos a pensar en el corto plazo, en la solución inmediata, ¿no? Y esto esto se ve en todos lados, digamos, en lo que es el mundo de las finanzas, quienes están empezando a hacer inversiones de impacto sostenibles por empresas que están haciendo las cosas bien, son los fondos de pensión. Porque ellos son los que están pensando en el largo plazo. No están haciendo el trading del día a día, que no me importa si hoy, si el mes que viene, pum, 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 ¿no? Pero todos aquellos que están poniendo plata en serio en el largo plazo, están invirtiendo en empresas que están pensando de esta manera. Y ahí es donde tenemos desafíos con las empresas públicas que tienen que rendir el quarter el mes siguiente, o sea, como que hay desafíos, o con los gobiernos que dicen, bueno, no sé, a mí no me importa, yo necesito acá porque tengo que mostrar algo, porque, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es otro tema. Sí me importa que quede claro esto de los plazos juegan un rol muy importante. Y ahora les voy a contar un poco algunas estrategias para no tomar, digamos, todos los conceptos de la Fundación Ellen MacArthur. Los principios sí los tomé de ellos, pero hay muchos que están dedicándose a estudiar este tema y las estrategias las tomé de un estudio que publicó hace varios años, hace 3 años por lo menos, Accenture, que es otra consultora. Levy se llama la cabeza, digamos, de esta nueva área de economía circular. Es una consultora que hace típicamente consultoría para empresas, así como pura y dura, de hecho contable, ¿no? Principalmente Accenture. Pero también están viendo que hay una necesidad de empezar a pensar de esta manera y de empezar a asesorar en estos temas de esta manera. La primera es esto del producto como servicio, ¿no? Estamos muy acostumbrados a lo material y a comprar. Compro, pero ¿qué pasa? Eso que compramos es lo que después se transforma muchas veces en basura y a veces muy rápidamente. Entonces empieza a haber modelos que tienen que ver con virtualizar este material o ofrecerlo como servicio. El caso de Esteban les va a contar en un rato, él les va a estar hablando como en la segunda parte y les va a contar, tiene un poco que ver con esto. Si en vez de estar consumiendo un producto que después se va a transformar en basura, bueno, y si lo ofreces como servicio, entonces ahí como servicio vos controlás el producto, porque es tuyo cuando lo estás ofreciendo. Entonces nunca se llega a transformar en basura, al menos no inmediatamente. Y un ejemplo que me gusta es la empresa Philips, ¿todos la conocen? La empresa Philips hace un par de años empezó a pensar en esto y dijeron, ¿y si empezamos a ofrecer el servicio de iluminación en vez de vender foquitos? Entonces ellos son los dueños del equipamiento, ellos son los dueños de las luces, de las instalaciones, tienen un equipo de gente que monitorea, hace el mantenimiento. Pero ¿qué pasa? También empiezan a hacer más negocio de eso que de hacer productos que si los haces muy duraderos y de mucha calidad, y medio que tienes un contraincentivo ahí, querés que tu producto dure toda la vida. Entonces, este tipo de soluciones, y tal como lo pensó Philips, dijo, ok, pará, entonces yo puedo hacer productos de muchísima calidad, que duren más, que sean fáciles de reemplazar, que sean fáciles de reparar, ¿no? Porque no es, listo, vendo el mismo foquito, en vez de eso lo alquilo. No es eso. Es de nuevo, repensar el sistema completo. Entonces rediseñaron los productos, rediseñaron el sistema
y el modelo de negocios, básicamente. Entonces, esta es la estrategia número 1. La estrategia número 2 es esto de las plataformas para compartir recursos. ¿Alguien reconocen el dibujito? Uber tiene muchas críticas de parte mía, ¿no? Como compañía, ética y todo. Pero está aprovechando un recurso desperdiciado, ¿no? Sin meternos en temas de política, digamos, ni de taxistas ni nada de eso. Digamos, como concepto general, está diciendo, ok, ¿no? X porcentaje del tiempo los autos están parados. Esta otra porcentaje del tiempo los autos van solo con una persona. Acá hay capacidad ociosa, ¿no? Acá hay un recurso que no se está aprovechando al máximo. ¿Y qué pasa? Uber con este modelo es una plataforma simplemente para que la gente comparta y optimice este recurso que existe, porque ni siquiera es dueño de un auto, o sea, la compañía más grande de movilidad, digamos, de taxis y remises, digamos, y es simplemente esta plataforma. Airbnb un poco busca lo mismo, ¿no? Esto de decir, bueno, pasa que también, bueno, después se desbanda, está la gente que hace un negocio alrededor de eso, pero Airbnb es tipo, bueno, te vas de vacaciones, dejas tu casa 2 semanas, querés aprovechar, bueno, listo, va alguien ahí, alquila, ¿no? Como que el principio de base es, si se quiere, como muy noble y muy lógico y desde el sentido común. Después, bueno, cuando empezaban a competirle a los hoteles y todo eso, bueno, es otro tema. Pero porque son modelos muy innovadores, o lo fueron hace un par de años, cuando arrancaron era como que, bueno, no existía ni siquiera la regulación para acompañarlos y para encauzarlos, digamos. Pero esto vuelve a este principio que era el de optimizar el recurso, ¿no? La utilización del recurso al máximo. Otra estrategia, este ejemplo me encanta. Materias primas circulares. Este sí tiene que ver bastante con cambiar un elemento en el sistema. Pero lo cambia muy al principio. Y tiene que ver con una materia prima. Dicen, pará, si vos en vez de hacer los telgopores estos que van abrazando los electrodomésticos para que no se rompan, ¿no? Ellos dijeron, ¿y si cambiamos ese material por otro? ¿Y si la materia prima que usamos son hongos que crecen dentro de un molde estipulado que le va a dar el televisor o lo que sea, y son livianos y son baratos y son secos porque después se seca, digamos, el hongo. Digamos, el hongo crece hasta que le dé el molde. Después lo ponen en el horno, se seca, listo, perfecto. Súper liviano, biodegradable, compostable, brillante. Esta compañía se llama Ecovative. Me encanta, me parece brillante, porque logran diseñar estos productos y un montón otros, digamos, con este material que al final del día, ¿no? Es un microorganismo o un organismo que crece de manera controlada y ellos están aprovechando esto como un recurso y un capital natural, pero de una manera más inteligente. ¿Qué pasa? No siempre es tan fácil reemplazar una cosa por otra, ¿no? Y esto pasa mucho, por ejemplo, no sé, yo trabajo mucho con el tema de los plásticos y tratando de rediseñar sistemas para eliminar los plásticos descartables, ¿no? Y lo primero que la gente te dice y te pide es como, bueno, pero entonces dame uno biodegradable. No podés, no funciona así, tenés que incomodar un poquito para cambiar, o sea, a la gente le da un poco de pánico el cambio, pero una vez que te acostumbras es una pavada, o sea, no es tan fácil, ¿no? Una cadena de comidas nos decía esto y decía, bueno, pero entonces tratemos de conseguir o desarrollar localmente en escala productos biodegradables. Sí, pero por ahí no es eso lo que necesitamos.
O sea, por ahí le tenés que pedir al consumidor que cambie su comportamiento y por ahí está bien en hacerlo, él lo hace y no tiene problema. Y se adapta y de hecho le gusta si le explicás, ¿no? Entonces, no es tan fácil como cambiar un material por otro. En algunos casos sí, pero llevó un montón de desarrollo, digamos. No es que esta era la misma fábrica del poliestireno expandido que le puso el hongo. O sea, claramente requirió un desarrollo tecnológico que no existía, o sea, prueba-error, todo, y diseñó un nuevo modelo, digamos, de un nuevo material, de alguna manera. Pero bueno, en materias primas y en materiales innovadores también hay soluciones. La estrategia número 4 sería la extensión de vida del producto. Esta a mí me encanta porque tiene que ver mucho con el diseño y el buen diseño y el diseñar productos que se puedan desensamblar y reparar, ¿no? Entonces, desensamblás y reparás partes sin problema. O sea, están diseñados para ser reparados, para hacer alguna de sus partes recicladas. Pero no tenés que, tipo, uy, se me rompió esto, no puedo acceder a la batería, la tengo que tirar. O sea, es como que es tremendo eso. Entonces, hay una empresa que se llama Steelcase que hacen, es muy grande, que hacen mobiliario para oficinas, que adoptaron esta filosofía. Tienen un montón de productos certificados con todo tipo de certificación de diseño, de la cuna a la cuna, todo. Es buenísimo, digamos, el producto que ellos hacen y trabajan, no llega a ser un producto que pasa a ser servicio, pero casi, porque también tienen un sistema de atención al cliente tan bueno y de postconsumo que, nada, llega un momento que el cliente, che, se me rompió la silla, no sé qué, listo, ¿qué parte? Bueno, se cambia la parte esa y listo. Entonces, hay mucho de extender la vida del producto. Hay un conocido, un amigo mío que tiene una empresa en Chile. Ahora, ¿escuchaste hablar de esto? A ver. Neptuno Pumps. Sí. Yo compartí un programa en negocios que hice y estaba este chico buenísimo, que está un poco liderando la movida de economía circular en la región. Se llama Petar. Y tiene una empresa de bombas, de bombas de agua para la industria minera, que es uno de los tipos más sustentables que conozco. Es como que esas contradicciones, pero es así. Pero el tipo dice, ok, yo trabajo en esta industria que es súper dura, que a nadie le importa un bledo, pero para mí esto es negocio. Entonces el tipo empezó a armar, o sea, a aplicar todos estos principios y estas estrategias en la empresa de su abuelo y le está yendo, o sea, increíble. Porque empieza a hacer las bombas, las empiezan a rediseñar de manera tal que si se raja, se rompe, listo, extraen esa parte, la reparan y la vuelven a poner o la reemplazan por una nueva y ese mismo material que extrajeron lo derriten y hacen otra. O sea, estudien, si les interesa, lean el caso porque es muy, muy interesante lo que están haciendo. Y es una industria súper dura que no es que el tipo esto lo usa como una estrategia de marketing. Imagínate el minero. La economía circular, ¿qué? Te dice, o sea, no le importa mucho, pero para el tipo es negocio pensar de esta manera y aplicar estas estrategias en su empresa familiar y le está yendo muy bien. Así que bueno, esto de pensar en la vida de los productos y diseñar para que duren y diseñar para que se puedan reparar, ¿no? Es esto ya creo que queda súper claro que el reciclaje es el último recurso, es como ya, bueno, no pudiste hacer nada de todo lo otro, bueno, ok, reciclá, pero digo, hay que... ¿no? Y esto es, muchas empresas, y digo empresas porque todo nuestro amigo trabaja en una empresa grande, muchas empresas están como diciendo, bueno, entonces vamos a hacer una campaña de reciclaje. Bueno, pero entonces vamos a apoyar a las cooperativas para que reciclen más. Fantástico. Pero empezá a mirar un poquito para adentro y cómo podés, de a poco, y no digo de un día para el otro, es difícil cambiar sistemas productivos y productos y servicios, pero dentro de tu departamento de innovación tenés que estar pensando estos temas, tenés que estar empezando a replantear las cosas un poco más de base, ¿no? La última estrategia tiene que ver con la recuperación de recursos. Las caras de viendo la foto me parecieron muy buenas. La recuperación de recursos, y este es para mí el último recurso, ¿no? Es cuando algo es basura, ¿cómo haces para recuperarlo y transformarlo en un recurso? Esto para mí es lo último. Pero está bueno también. Y este ejemplo
es de Disney, que no es necesariamente la empresa, o sea, Disney World Orlando, estamos hablando, ¿no? Vas ahí y tipo plástico, 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 plástico. Coca-Cola, Coca-Cola, McDonald's, hamburguesa, ¿no? No es que se... Pero ellos dijeron, paren, tenemos todos estos restaurantes haciendo fritanga, papas fritas, ¿por qué no ponemos una planta acá cerca que agarre todo este aceite usado y haga energía para el parque de diversiones? Brillante, ¿no? Entonces, es eso, es decir, ¿qué tenés que crees que es basura? ¿No? ¿Cómo lo podés repensar un poco? Pero acá creo que o sea, hay un tema que tiene que ver con esto de recuperación de recursos y de agarrar algo que era basura para hacer algo, extenderle la vida o hacer otro producto, que ojo, ¿no? O sea, hay un montón de casos de cosas de diseño, de alguna manera, que le encuentran la vuelta y hacen productos. Es clave la escala, ¿no? Estamos hablando de que, o sea, si esto lo vamos a hacer, agarré el papel de diario, no sé, o sea, ¿se entiende? O sea, esto tiene que ser, esto es brillante porque es el parque de diversiones más grande del mundo, no sé si es el más grande del mundo, pero digo, es Disney, ¿no? Entonces, creo que las soluciones que uno piensa de recuperación de recursos que antes era basura, si uno no le pone el cráneo suficiente para que sean escalables y sean grandes, el impacto es muy poco, porque te estás de nuevo parando al final del camino lineal y diciendo, bueno, hay un ejemplo que le pongo a los chicos, doy charlas en colegios a veces y les pongo el ejemplo y digo, imagínense que entran a la cocina, un día llegan a la casa, entran a la cocina y se está inundando todo, ¿no? Se está inundando todo, el agua sale por todos lados, no sé qué, el agua por acá va subiendo, no sé qué, vos agarrás un trapito, te pones en una esquina y lo empezás a escurrir adentro de un balde. Y no vas a llegar a ningún lado. O sea, ¿entendés? Tenés que ir y apagar la canilla. Si no apagas la canilla, te va a tapar el agua y te vas a cansar de escurrir. Entonces, esto del me paro al final de la cadena lineal, recupero lo que puedo, ¿no? Y que no estuvo pensado para ser reciclado, es muy difícil que se transforme en una solución escalable. ¿Entiendes? Entonces, de la mano de una empresa que esté repensando su producto para la reciclabilidad y se genere una alianza, que se pone al lado y empieza a recuperar eso, bueno, eso es otra cosa, estás rediseñando sistemas. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, por último, antes de hacer el break, ¿quién tiene que hacer economía circular? ¿No? Hablé un montón de las empresas porque me parece que es clave y me parece que es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de negocio. Emprendedores también, digamos. Creo que lo de las empresas quedó clarísimo, no voy a profundizar, pero digo, hay modelos como el de Esteban, que les va a contar después del cafecito que vas a tomar, que tienen que ver con eso, es decir, bueno, le pongo cráneo, transformo una manera en la que tradicionalmente se hacían las cosas y de esa manera me armo un modelo de negocios innovador, ¿no? Entonces estoy ofreciendo una solución, me armo mi negocio. O sea, funciona para todos. Gobiernos, es clave también, digamos, que esto esté acompañado de la regulación. No podemos esperar a que la regulación lidere, pero sí podemos empujar, ¿no? Hay muchas leyes en el mundo de responsabilidad extendida. Estuve en Europa conociendo un poco más. En Europa, la Unión Europea dijo, ok, todos los países miembros tienen que tener leyes de responsabilidad extendida. ¿Qué significa esto? Que el productor o quien pone, depende de la aplicación, ¿no? De los detalles de aplicación, pero en general es el productor o quien pone el producto en el mercado se tiene que hacer cargo del envase. Porque yo, si estoy comprando yogur, estoy comprando yogur, no estoy comprando un yogur y un vasito. ¿Se entiende? Entonces, el envase, el productor, digamos, el que pone el producto en el mercado, se hace cargo de estos envases. Y esto funciona, porque lo que hacen es... entre todas las empresas que ponen productos en el mercado, le pagan un fee proporcional al material que están poniendo en el mercado de envase a una organización. En distintos países funciona distinto. Hay veces que es una organización, como en España, que es Ecoembes. En Noruega hay varias empresas que se dedican a esto y así van variando. Pero el concepto en España, por ejemplo, es que
parecido al de Chile, que están queriendo instalar, es básicamente el fee ¿no? Se le da un proporcional por el envase que estás poniendo en el mercado a una organización que se va a ocupar de la gestión. Pero ¿qué pasa? O sea, el único fin de esa empresa, que tiene plata de Pepsi, de Coca, de todos, de Unilever, es recuperar estos materiales, porque si no los tenés en tu nuca, que no estás haciendo bien tu trabajo, ¿entendés? Y funciona con una mentalidad de empresa que busca las eficiencias todo el tiempo. Entonces tienen plantas de recolección por todos lados, programas de educación, trabajan con las empresas para el rediseño de sus productos cuando se les complica mucho, y está todo atado a un precio. Entonces la empresa va a pensar 3 veces y dice, bueno, ¿qué hago? Esto de un plástico así de grueso, lo hago de vidrio, de aluminio. Es un costo que tienen que absorber, porque del material que elijan van a tener que aplicar un proporcional según el material a esta organización. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Entonces, la regulación tiene un rol muy grande, porque organiza, o lo mismo que lo que nos contabas vos de esto, está el lado de los incentivos y el lado de la multa también, ¿no? Y a veces funciona. En Estados Unidos no puedes o sea, si no reciclás, te ponen la multa al edificio. Es así. El tercer sector, ¿no? Las ONGs, las asociaciones que trabajan en desarrollar estos temas, en trabajarlos, en acompañar a otras organizaciones, en empujar regulación. FARN es una de ellas, que trabaja en empujar regulación en estos temas, en asesorar, en decir, bueno, no, para acá, por allá, comparativos. Entonces, hay un rol muy importante que cumplen tanto el tercer sector como la academia, que también tenemos algunos docentes de academia, en desarrollar, digamos, información alrededor de estos temas. Porque si no, ¿qué pasa? Muchas veces, bioplástico, listo, buenísimo, vamos por ahí, ¿no? Pero si necesitas gente experta que diga, no, pará, esto en realidad, si lo pensás así, lo pensás así. Entonces, eso es importante. Y por último, esto de cada uno de nosotros al final del día, ¿no? Porque siempre, si no, es como un tema de otro, como que el gobierno, el país tal hizo algo mal, la empresa tal, pero después voy y la compro, o compro sus productos. Entonces, ¿cuál es nuestro rol en la economía circular? ¿No? Porque hablé un montón de empresas, pero las empresas las votamos todos, ¿no? Las votamos como votamos al presidente. Digamos, las votás con cada compra que haces, estás votando. Entonces, si te llenas la boca de que esto debería ser distinto, pero después siempre vas a comprar la marca que hace las cosas mal, y bueno, sos parte de ese sistema disfuncional de alguna manera. Y al mismo tiempo, todos nosotros somos los que también estamos en empresas, en el gobierno, ¿no? En el tercer sector, en la academia. Entonces, desde nuestro rol ahí, ¿cómo podemos aplicar estos conceptos? ¿Cómo podemos empezar a transmitir esta noción de que hay un sistema más allá del producto, que lo acompaña? Y es una bolsa que viene con un montón de cosas, o sea, es un sistema que yo puedo estar viendo un solo producto, puedo estar viendo una virome, pero todo lo que hay alrededor de la virome yo lo tengo que tener en cuenta, ¿no? En el momento en el que elijo qué virome compro. En el momento en el que elijo, no sé, lo que sea que cada uno, digamos, en la toma de decisión del trabajo, en la toma de decisión en la vida personal, ¿no? Creo que eso es muy importante y es difícil que la gente vea como el impacto enorme que puede tener, ¿no? En muchos de los casos, y todas estas empresas están empezando a ver esto, sí, porque algunas lo ven como una oportunidad, pero también se dan cuenta de que el consumidor se está despertando. Y, no sé, Whole Foods, ¿conocen? Whole Foods es una cadena de supermercados en Estados Unidos que no es muy grande, es grande pero no es gigante, tienen supermercados enormes, pero que todo orgánico, todo de productores locales, pero es tipo tiendas gigantes, ¿no? Y la compró Amazon. Algo dice esto, ¿no? Que una Amazon esté comprando una empresa que es tan de nicho de alguna manera, pero se dan cuenta que se viene. Y esa es la fuerza nuestra, la fuerza de los consumidores, de qué estamos eligiendo, ¿no? ¿Por qué votamos cuando salimos a la calle? Bueno,
Antes de hablar de Quero, específicamente, voy a hablar 2 segundos de un par de cositas que ya estuvimos viendo. Algunos inventos perversos que tenemos en el día a día, por ejemplo, el agua embotellada, que es uno de mis favoritos. El 95% del precio que pagamos cuando compramos un agua mineral o mineralizada es el envase, el 5% es el agua. Usualmente dura 5, 10, 15, 2 horas en nuestra mano y termina en la basura. Como todo el plástico y la mayoría de los materiales, menos del 1% se recicla. Y hay un ejemplo que me encanta contar, que es el ejemplo del agua Fiji, no sé si la conocen. Sí. Hace como 15 años desembarcó en... Nadie trabaja en el agua Fiji, ¿no? Hace bastante tiempo, en los 2000, desembarcó no sé si Cleveland o a un estado, a una ciudad estadounidense. Entonces empezó a correr el rumor de que se llamaba Fiji, pero que estaba embotellada en Estados Unidos. Entonces la gente decía, la empresa se preocupó y dijo, che, se sacó unos carteles por toda la ciudad que decían, se llama Fiji precisamente porque no está embotellada en Cleveland. Entonces las autoridades de la municipalidad dijeron, se lo tomaron como una ofensa y dijeron, che, vamos a hacer una investigación a ver qué pasa si comparamos el agua de red con el agua Fiji, que viene de 5.000 kilómetros de distancia en barco contaminando el planeta y viene a generar residuos acá, a ver cuál es más pura. Y el resultado fue que el agua local, el agua de red de Cleveland, era más pura que el agua que venía de Fiji. Para que se den una idea de lo absurdo que pueden ser este tipo de negocios. Y se compran 10.000 botellas por segundo. Bueno, hay unos emprendimientos muy copados que están apuntando a reemplazar... A ver, lo más simple, si alguien quiere dejar de consumir esta agua, sobre todo en sus casas, cómprese un filtro, conectan al agua local, hay 1000 marcas argentinas, y listo, se ahorran un montón de plata, o sea, les cuesta más caro al principio, pero se termina ahorrando un montón de plata, toman agua mucho más sana que el agua que viene en botellas, que por ahí está hace un año embotellada, expuesta a distintas temperaturas, es muy loco. Bueno, los pañales, nos mencionaron... no sé, alguien hizo una pregunta, no soy ningún experto en el tema, pero lo que sí sé es que un bebé consume 2.000 pañales por año y que se consumen 300.000 toneladas por año solamente en Argentina. Es esto. Y bueno, después otro dato bastante desesperanzador, que el 90% de todo lo que compramos termina en la basura antes del 6º mes. Pero bueno, todos estos son problemas enormes que, depende de qué punto de vista lo veamos, pueden también ser oportunidades muy grandes. Como tratar de hackear el sistema y ver, a ver, todo esto que está tan mal, ¿cómo hago para encontrarle la vuelta para que empiece a generar un efecto positivo? Y que no solamente eso, sino que además, o sea, que genere un impacto ambiental, social en la medida de lo posible, pero sobre todo no, o sea, la tercera pata que es igual de importante, que es la económica, ¿no? Porque hay mucho romanticismo en torno a la economía circular y a las empresas B y al triple impacto, que hace que por ahí muchas empresas se tiren de cabeza a la parte romántica y se olviden de la parte de los números, que es muy importante para que una empresa pueda subsistir, crecer y generar cada vez más impacto, ¿no? Entonces, nosotros, con mi socio, con Oli, es francés, jugábamos a squash juntos, teníamos charlas yo tenía en ese momento una fábrica de reciclado plástico en Salta, una experiencia bastante traumática, tuve 2 años con eso. Me fue bien, aprendí un montón, pero la tuve que terminar vendiendo. Entonces, Oli era consultor ambiental en ese momento, hablábamos mucho de estos temas, de estos y muchos más. Y él, un día volviendo a un torneo de squash, me dice, che, ¿sabes que acabo de volver de Francia el día de hace 15 años, ¿no? Y fui a un evento y en vez de vasos descartables, me dieron un vaso que yo tenía que pagar como si fuera un envase de cerveza reutilizable, y cuando lo devolvía me daban la plata. ¿Qué onda si averiguamos si acá no existe algo parecido? Entonces le dije, copá, dale, a full, vamos adelante. Yo estaba justo vendiendo a la planta de reciclado plástico en Salta, me copó la idea de hacer algo acá a nivel local, nuevo, empezamos a investigar, efectivamente no existía nada como esto. Lo loco es que existe el producto, existía el producto, pero no existía el concepto de decir, este producto usarlo de tal manera para reemplazar a este otro producto. Entonces empezamos a investigar, y lo primero que nos dimos cuenta es que en Argentina se consumen 1.000 millones de vasos descartables por año, que equivalen a 800 piscinas olímpicas o a 10.000 toneladas de basura. Es muy loco. Esa foto la tengo desde, no sé, un día que di una charla en las Olimpiadas y me gustaba impactar con eso. El tiempo de uso promedio es de 15 minutos. Después acá, esto es controvertido, 500 años, 50, 1000, al final da lo mismo. Tarda mucho tiempo en descomponerse y se recicla menos del 1%. Y esa foto me gusta mucho mostrarla porque es un vaso de polipapel de los que nos dan en los cafés. Sí, puede ser de cualquier marca, pero es de esa justo.
Y ahí le pusimos basura, porque a la gente le encanta poner su nombre. Y en realidad es una forma muy loca de decir, estoy tirando algo a la basura que va a tener mi nombre, o sea, mi huella amplificada. Todo el mundo va a saber que lo usé yo. Y ese producto no se puede reciclar, porque contrariamente a lo que la gente piensa, como es de polipapel, escuchan la palabra papel y se imaginan que se degrada más rápido. Se llama polipapel porque tiene por adentro una capa finísima de polipropileno que lo impermeabiliza y por arriba papel, por afuera papel. Entonces es tan finito que no se puede separar, con lo cual es basura. Tati, vos corregime si me equivoco en algo, pero es así. Estos vasos son los más consumidos y no existe la tecnología a nivel mundial para reciclarlos. Bueno, como les dije, básicamente lo que hacemos es, la idea original surgió como, vamos a los eventos que usan vasos descartables, les proponemos este sistema, hacemos unos vasos, les ponemos el logo del evento, entonces cuando alguien se compra una cerveza, un jugo o lo que sea, paga una seña, en el momento eran 5 pesos, imagínense, arrancamos en el 2013, ahora ya estamos en 30, 40, depende del evento, y cuando lo devuelve recupera la seña, y si no lo quiere devolver, se queda con el vaso, y se lo lleva a su casa, lo usa todos los días, en la oficina, a donde sea. Obviamente, la gran mayoría de las personas nos decía, ¿a usted parece meterte en esto? Te van a sacar corriendo. Si en realidad, como que el problema, la persona que organiza el evento no tiene el problema, en realidad. Porque a la persona, digamos, las cosas le funcionan bien toda la vida. Hace 20 años viene funcionando con vasos descartables y en realidad saca la basura y un poco se olvida. Pero sin embargo, seguimos adelante y nos dimos cuenta que en realidad hay gente que tiene conciencia, que en realidad también hay mucha desinformación, como decía Tati, que a mí también me parece súper importante, que cuando le explicás por qué y para qué querés hacer lo que querés hacer y que además puede tener un rédito económico, obviamente, se copan y así fue. Ya lo usaron 5 millones de personas, acá me estoy adelantando un poco, en Argentina, China y Uruguay. Ahora estamos con un plan bastante avanzado, haría una franquicia en Bolivia, en Paraguay y eventualmente en México, si podemos hacer todo esto este año, no sé, pero bueno, nuestro concepto se propagó por todo el país de una forma increíble. Durante los primeros 4 años fue remar todos los días, remar de todas las formas posibles que hacen los emprendedores, o sea, a costa de sueldo, a costa de todo, pero de boca en boca nos ayudó a crecer cada vez más. El producto es un vaso de polipropileno, que es un tipo de plástico. Acá el señor que parece que es bastante experto en el tema, cualquier cosa que diga mal, corregime por favor. No, pero está perfecto, me parece súper enriquecedor. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, háganmela en cualquier momento. Es polipropileno virgen, es un plástico virgen. Entonces, muchas veces en charlas de este tipo surge el que levanta la mano y con toda razón del mundo pregunta, pero ¿cómo es que estás pasando plástico con más plástico? Y en realidad yo creo que la primera vez que me hicieron esa pregunta me dejaron en offside, lo reconozco, hace un par de años. Después me di cuenta que lo que importa no es el qué, sino el cómo, mucho más. El plástico puede ser un material que si se usa de una manera incorrecta es tremendo, porque como decía Tati, tarda años y años en degradarse, es un polímero muy difícil de degradar, pero la verdad que tiene unas aplicaciones espectaculares. O sea, yo recién pensaba, esto me lo regaló mi vieja en el 2002 más o menos, esto es de plástico. Y tiene, no sé, ya tiene casi 20 años, 15 años, y puede durar mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque está pensado y diseñado, es un tema de diseño para ser reutilizable, no descartable. Pero como el plástico es un material tan barato, tan maleable, tan aplicable a un montón de productos distintos, hace muchos años a alguien se le ha ocurrido, hagamos un vasito descartable, es re cómodo, lo tirás a la basura. Y en ese momento el planeta era igual de grande que ahora, pero parecía mucho más grande, entonces nadie se puso a pensar qué pasa cuando nos tapen los vasos. Lo mismo con los pañales, lo mismo con las botellas de agua y 1000 ejemplos más. Entonces, son vasos de plástico virgen y la razón por la cual no son de plástico reciclado, además, es bastante loca. Nos encantaría que fueran, pero la ANMAT prohíbe, hay una ley, no sé cuánto, en un momento la salida de memoria, pero está prohibido por ley hacer envases que estén en contacto con líquidos o alimentos fabricados con plástico reciclado. Entonces no se puede. Y lo que yo sí sé es que en otros países de Europa eso es recontra posible, de Europa y en realidad del mundo, ¿no? Acá no se puede. Entonces nosotros hacemos de plástico virgen, pero con la idea de que ese vaso se use 1, 2, 3 y cientos de veces, siempre reemplazando el vaso descartable. ¿Tá? Estas son algunas muestras. Si quieren, acá tengo unos vasos para que los pasen por ahí.
Este verde, por favor, no me aprieten mucho que no te desmayes, está tipo de bioplástico. Estos son todos eventos a donde hemos ido reemplazando por completo los descartables por vasos reutilizables. O sea, el tipo que tiene que usar 300.000 vasos descartables, vamos y implementamos el sistema del lugar, y la persona que tiene un cumpleaños le alquilamos un stock de vasos genéricos, usa esos vasos en vez de los vasos descartables, los devuelve, los lavamos y seguimos usándolos en este concepto de economía circular. ¿Tá? Bueno, acá se mezcló un poco el término de economía circular con la de triple impacto, pero digamos, se tocan en un montón de aristas. ¿Por qué tenemos un impacto económico? Porque primero lo que le ofrecemos a los clientes es, se te va a reducir tu costo en compras y en limpieza. Un vaso descartable, que es un producto que se tira después de 5 minutos de uso, puede costar entre 2, 3 o 4 pesos. Es poco si compras uno, pero para un festival que compra 200.000 es un montón de guita tirada a la basura. Es increíble. Costos de limpieza, ¿no? Imagen. Después, lo que te puede generar te genera ingresos alternativos como ventas, sponsors. La gente que no devuelve el vaso, que se lo queda, ya pagó por ese vaso, pagó una seña, entonces se genera una venta por algo que antes se tiraba a la basura y era 100% pérdida. Después también puede ser un soporte de marketing, van a ver que varios vasos que están dando vueltas tienen sponsors en la impresión. Y además, bueno, no, esto es en las charlas que doy en otros lugares, pero lo que perseguimos también es una rentabilidad propia para nuestra empresa para poder crecer y generar más impacto y estar cada vez en más lugares y que el día de mañana nadie se le ocurra usar un vaso descartable. Ese es nuestro objetivo. Ambiental, obviamente que es el impacto más fuerte que logramos, evitar o sea, tiene un impacto ambiental inmediato lo que hacemos, porque se puede ver, se puede medir, se puede cuantificar, es muy fácil saber cuántos kilos de residuos logramos evitar en un festival, en un evento. Cojín Rock pasó de usar 250.000 vasos descartables a usar 40.000 vasos reutilizables. El primer año que lo implementamos, teníamos bastante miedo porque no sabíamos si iba a funcionar. Funcionó perfecto y la gente dejó de comprar remeras, por ejemplo, que cuestan 5 veces más o 10 veces más en el gift shop del festival, o el encendedor, esas cosas que se pierden, y se compró todos los vasos. En ese evento es casi un 100%. Porque lo que pasa en ese evento es que vamos con un sistema de lavado, vamos con nuestras máquinas lavavajillas, con un equipo de personas. Entonces, cuando alguien devuelve el vaso inmediatamente se entra en nuestra carpa, tenemos una carpa de lavado, lo lavamos, lo secamos y lo volvemos a poner en circulación. Eso es economía circular, a full. ¿También te pueden pedir que lo laves y se lo siguen quedando ellos? No, más fácil todavía. El que no quiere devolver te dice, che, servime la cerveza o la bebida en este mismo vaso. Yo quiero usar el mismo vaso toda la tarde. Claro, pero poner que tomen las bebidas distintas, si lo quieren pagar. Sí, ahí generalmente hay un stock de vasos limpios que te lo cambian. ¿Ah? Entonces, en ese caso es un 100% casi. Pero tenés, no sé, nosotros tenemos vasos genéricos, que es, perdón, mirá, este de acá, este negro, este es un ejemplo. Esos vasos genéricos que tenemos un stock bastante grande de estos vasos que no dicen nada en particular, simplemente tienen mensajes sustentables. Entonces, esto los alquilamos para que la gente los use en sus casas, en sus fiestas, a donde sea. También hay eventos enormes que usan. Entonces, claro, acá la devolución es 10, 15%, o sea, el resto todos los devuelven. Así que varía mucho. Los festivales nuevos, por ejemplo, un festival que es nuevo, que no tiene su nombre arraigado, y que la gente, seguramente el índice de no devolución sea bastante menor que en un Lollapalooza o en un Cojín Rock, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, varía. Bueno, además, los residuos que evitamos, que son los vasos descartables, no tienen un tratamiento correcto, menos del 1% se recicla, y aparte ni siquiera se separan. Usualmente lo que termina pasando con los vasos descartables o con cualquier producto descartable de uso masivo es que termina en un tacho de basura todo mezclado. ¿Sabes? Mezclado las cosas descartables con las reciclables, con las no reciclables, sin secar, en un estado, digamos, que no es el adecuado para tratarlas. Y después, como nuestra gran misión, que es la más difícil de lograr y la más difícil de medir también, es generar un cambio cultural. Suena muy pretencioso, pero la verdad que es lo que queremos. Nosotros queremos que en algunos años la gente se sienta culpable por usar un vaso descartable. Y que ojalá pase lo mismo con un montón de otros productos descartables. Es muy difícil de lograr porque aparte es difícil de medir. Pero hay algunos indicios que nos dan la pauta de que vamos por el camino correcto. Volviendo al tema del impacto, a ver, me parece, si bien esto no es economía circular en sí mismo, me parece que está bueno
siempre que doy una charla me encanta hacer foco en la parte económica porque es muy importante generar impacto económico, ya sea para nosotros mismos como para nuestros clientes. Si nosotros nos hubiéramos sentado enfrente de Cojín Rock la primera vez y dijimos, che, mirá, Chueco es uno de los dueños de Cojín Rock, este sistema está buenísimo, vas a evitar 2 toneladas de residuos, porque te va a costar carísimo y no vas a recuperar esa plata. Me hubieras dicho, che, gracias por todo, pero andá, viste, a otro lado. En cambio, nosotros logramos entender cómo hacer ganar plata al cliente y también ganar plata a nosotros. Este es el ejemplo de Cojín Rock justamente. Antes usaban 200.000 vasos descartables, cada vaso costaba 2 pesos cada uno. Esto está medio viejo, en realidad ya estamos usando más de 3, o sea, son 600.000 pesos tirados a la basura, literalmente. Y ahora, hace 6 años el festival usa 0 vasos descartables. Y es increíble, esa foto no es de Cojín Rock, no les quiero mentir, la saqué de Google, pero los tipos no nos quieren dar fotos. Se las pedimos hace 6 años y dicen no. O sea, las tienen prohibido de mostrarlas, pero conozco un montón de gente que iba a Cojín Rock antes de Quero y caminaban por el predio y se escuchaba como si fuera otoño y todos los vasos haciendo ruido. O sea, 200.000 vasos, encima en el medio de las sierras, al lado de un río, en un paisaje hermoso. Entonces, hoy vas al festival y está todo el mundo tirado en el pasto, las familias haciendo picnic, y con algo tan fácil, en realidad es una pavada. Nosotros lo único que hicimos fue explicarles, che, mirá, te hago el producto, usalo como un envase de cerveza. Hubo que cambiar la forma de hacer las cosas, hubo que elaborar muy fuerte en la comunicación. En el primer año había mucha gente que no entendía. Y lo que pasó en Cosquín, no sé si por ahí me estoy adelantando, lo cuento más tarde, porque es un lindo ejemplo que está en la parte de impacto social. Así que bueno, hagan la cuenta, ¿no? Ahora son 40.000 vasos por evento, el 100% los venden a una seña de entre 40 y 50 pesos o más, así que el resultado es más que positivo. Eso sí, es una foto de Cojín Rock real, hace 3 o 4 años. Bueno, el impacto ambiental, esto también lo tenemos que actualizar ahora, a abril, esto es de noviembre del año pasado, pero a ver, a grandes rasgos logramos evitar 70 millones de vasos descartables, que son 600 toneladas de residuos, más o menos, 40 piscinas olímpicas. El problema era que creo que por año se consumen 800 piscinas olímpicas de vasos descartables, así que nos falta mucho laburo, muchísimo laburo, pero más o menos vamos. Este es un ejemplo, esto pasó en Pampa Energía, Emiliano, ¿no? Sí. Él trabaja en Unilever y estamos hablando de, después de arrancar con los festivales y los eventos, nos dimos cuenta que había un problema también en las empresas, entonces empezamos a buscar una opción para que las empresas puedan reemplazar el descartable por el reutilizable. Y en su momento fue Petrobras, pero después en el medio cambió, ahora es Pampa Energía. En un año evitaron usar 960.000 vasos descartables. Ahí pasaba eso, se levantaba uno, tomaba un traguito de agua, lo tiraba, café con doble vaso para no quemarse, todo el día así, cada día cada empleado consumía entre 4 y 5 vasos descartables. Entonces hicimos una campaña de concientización adentro con Cascos Verdes, que es una ONG como que se dedica a la educación ambiental y hacen un laburo espectacular con chicos que tienen... Chicos con síndrome de Down. Sí, distintas discapacidades, no solamente síndrome de Down. Sí. Entonces repartimos todos los vasos por los 14 o 21 pisos de la Torre Petrobras ahí en el centro y estuvo buenísimo. Cada uno le ponía su nombre al vaso y usaba un vaso para el agua, otro vaso para el café. Así de simple. Y con eso, en un solo año conseguimos evitar eso y desde entonces usan este sistema. Así que, bueno, eso es en cuanto al impacto ambiental. Y después, el impacto social, que es lo que lo que más nos desvela de alguna forma, y aparte lo más difícil de medir, es esto, ¿no? Tratar de generar conciencia, tratar de que la gente entienda por qué hacemos lo que hacemos. Lo que decía Tati, yo también me quiero matar cuando vamos a un festival, tratamos de venderles la idea. No te preocupes, ya hablamos con X, una marca muy conocida de bebidas, van a estar dando su bebida gratis en vasos descartables, pero van a poner al lado un tacho para reciclar. Decía, pero no, eso es pegarse el tiro en el pie una y otra vez, porque en realidad, lo que tenés que cortar es la conducta. Y, es una educación, me parece a mí, que viene de abajo y también viene de arriba, viene de las empresas que tienen que encargarse de darle información y darle las armas al consumidor para que elija, pero también viene de los consumidores, con todas las ONGs, empresas de impacto, personas como Tati que se dedican a dar charlas explicando estos problemas para que los consumidores empiecen a exigirle a esas empresas. Entonces, cuando vas a un festival y ves a X que está dando vasos descartables, decirle, che, ¿por qué me obligás a usar algo que se convierte en basura? Me parece que es poco ético. Ahí tengo mi machete, CR y PR.
Cosquín Rock, el primer año cuando fuimos, obviamente teníamos bastante julepe porque nunca habíamos hecho esto y habíamos logrado convencer al festival. En ese momento era el más grande de Argentina, ahora está Lola, que es cliente nuestro, pero más o menos. Entonces llegamos ahí y no sabíamos cómo iba a funcionar esto. Y cuando llegamos vimos que había un montón de cajas de vasos descartables y dijimos, che, ¿qué es esto? Entonces nos agarra el productor y nos dice, ¿vos te pensás que vos, que no empezaste, nunca probaste esto en ningún evento grande, te voy a tener... O sea, ¿qué pasa si no funciona tu sistema? Yo acá tengo que vender bebida igual. Entonces, bueno, por suerte funcionó y hay un lugar en Cosquín, que es un lugar hermoso, todo lleno de montañas, y hay un lugar en el medio que es el lugar de informes. Entonces había una cola enorme de personas y los organizadores nos decían, ¿saben qué están preguntando? ¿Dónde están los tachos de basura? Después era el año 2013, o sea que era la edición número 13 de Cosquín que arrancó en el 2000. Después de 13 años los tipos habían dicho, ¿para qué vamos a poner tachos de basura en el predio? Si a los 10 minutos se llenan de vasos descartables, se levanta viento, todo se resparama por ahí, entonces la gente estaba acostumbrada a ir a Cosquín mugriento y los organizadores dijeron, saquemos tachos de basura. Entonces cuando llegamos nosotros no había tachos de basura, entonces el tipo que veía el pasto limpio decía, mi papel de pancho, mi papel de hamburguesa, no quiero tirarlo al piso. Antes no me importaba, pero ahora sí me importa. Pero no había tachos de basura, fue increíble lo que pasó. Entonces el año siguiente hubo tachos de basura, al otro año hubo separación de residuos, al cuarto año, 2016, creo que estaba la Municipalidad de Córdoba dando charlas sobre sustentabilidad. Fue alucinante porque fue una cascada de sustentabilidad que surgió solamente a través de involucrar a la gente, reemplazando el descartable, que es un súper símbolo de la cultura del descarte, por vaso reutilizable. Y eso, nada, lo contamos siempre porque fue el poder que tiene implementar una acción y también el coraje de la productora de decir, che, me la juego, saco los descartables y digo si esto funciona. Después vinieron cientos y cientos de eventos y cada vez son más, por suerte. Y después la otra, la PR, es de productor. Hace un par de meses vino un productor de un lugar al que le habíamos escrito un montón de veces y no nos daba bola. Y hace poco dijo, che, Oli, Esteban, miren, la verdad que a mí me importa 3 bledos la sustentabilidad. Mis hijos me joden todo el tiempo con eso, pero no me importa. Y estoy feliz con los descartables. El tipo tiene mucho consumo de descartables en ese lugar. Pero hace 6 meses que la gente me está dejando quejas en la barra porque hay descartables. Entonces ya está. Cuéntame cómo es esto porque quiero inventar ese vaso. Te juro, nos caímos de espalda con Oli porque decíamos, no podemos creer que después de años ya nos está ladrando la cabeza, ya está, el poder lo tiene el consumidor. O sea, en algunos lugares de capital pasa esto, obviamente. Después tenés la fiesta del choclo en no sé dónde, en el interior, que van 500.000 personas, posta, hay fiestas así grandes y es un basural increíble, de a poco estamos empezando a llegar a esas, pero bueno, hay mucho por hacer, pero la verdad que el cambio cultural es posible, así que nada, y bueno, todo esto de la economía circular tiene todo que ver, ¿no? Porque nosotros soñamos con que la persona que va a un evento y ve eso, después llega a su casa y le cuenta a su hijo, y después dice, che, pará, igual que en Cosquín no teníamos los vasos, ¿por qué no buscamos una forma de, che, compramos un filtro para agua o, no sé, empecemos a separar residuos, tengamos un compost, lo que sea, pero generar un poco la chispa de la sustentabilidad en la sociedad, que es lo único que nos puede salvar, me parece.